Es la hora de Mujer a Mujer, un espacio para que juntas aprendamos de la palabra del Señor y nos convirtamos en mujeres temerosas de Él. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ruth 3, 5 al 6. Las páginas de la Biblia, el texto sagrado, se abre hoy para estudiar a una mujer piadosa, judía, esposa, madre y suegra de dos mujeres moabitas. Estoy desarrollando la serie Su nombre es mujer y el turno para hoy es Noemí, una suegra influyente. Su historia la cuenta el libro de Ruth y contiene 4 capítulos. En el programa anterior hablamos de Ruth, la moabita, quien fue una nuera fuera de lo común. Una mujer humilde, cuidó y sirvió a su suegra, una mujer que escuchó atentamente el consejo de Noemí y una mujer que recibió muchas bendiciones de parte del Señor para las futuras generaciones. En 85 versículos, la Biblia narra la vida de dos mujeres extraordinarias, Ruth y Noemí, y es también la representación perfecta de la historia de la redención. Ruth proporciona un exacto retrato de cada pecador. Era una viuda y una extranjera que se fue a vivir a tierra extraña. Circunstancias trágicas la redujeron a una vil pobreza. No solo era una paria y una exiliada, sino también privada de recursos, reducida a un estado de completa miseria, de la que nunca se podría haber salvado por sus propios medios. La historia, cómo cambió toda su vida, es uno de los relatos más profundamente conmovedores en toda la Escritura. En este libro de la Biblia, Ruth es el retrato a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Es decir, en Proverbios 31 se da la definición de esa mujer virtuosa, las características, la descripción, pero en Ruth la vemos representada. Porque en el Antiguo Testamento a Ruth es la única mujer que recibe ese calificativo de mujer virtuosa. También en este libro encontramos la soberanía de Dios y su cuidado providencial para estas dos mujeres, una judía y una moabita. Dios en su propósito quería mostrar la redención de una mujer moabita y su inclusión en la genealogía del rey David y nuestro Señor Jesucristo. Todo iba apuntando al Mesías. Dios guardó un remanente especial en cada época de la historia. Y en este caso, y la historia de hoy especialmente, guardó la vida de Noemí, una suegra influyente. El tema de hoy: una buena suegra influye positivamente en la vida de su nuera. Y la base bíblica es Ruth, capítulo 1, versos 6 al 14. La Biblia dice así: Ruth, capítulo 1, versos 6 al 14. Entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos,
porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, que la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Puede una suegra producir grandes cambios en la vida de su nuera? ¿La puede llevar a un bienestar integral? La respuesta es sí. Y Noemí fue eso para Ruth. Influyó positivamente en la vida de esta mujer moabita. Suele decirse que alguien es influyente cuando sus opiniones son escuchadas y respetadas por muchas personas. Las personas influyentes pueden marcar la diferencia gracias a su capacidad para incidir en las decisiones y en los pareceres de otros. ¿Qué tal eres como suegra? ¿Te consideras una buena suegra? ¿Qué tanto has impactado la vida de tu nuera o nueras si tienes varios hijos? La historia de hoy nos da un claro ejemplo de una suegra que se ganó el corazón, el respeto, la admiración de su nuera y, lo más importante, la condujo a los pies de Cristo. Por eso, en primer lugar, una suegra influyente conduce su nuera a Cristo. El contexto histórico nos dice la Biblia que era el tiempo en que gobernaban los jueces. Duró aproximadamente 300 años. Por lo tanto, en estos 3 siglos se desarrolla la historia de Ruth. Fue un periodo oscuro de mucha idolatría, de idolatría extrema, sacrificios, paganismo. El pueblo de Dios se había mezclado en prácticas pecaminosas y entró en un periodo de decadencia total. El libro de Jueces, antes que Ruth, el último versículo nos dice así, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No les importaban las leyes de Dios y surge una luz, una esperanza, y es a través de una mujer llamada Noemí, y luego en Ruth. Miremos lo que nos dice la Biblia, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los dos hijos suyos. Ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Hubo una hambruna en Israel, y pudo ser un juicio de Dios. Si ellos obedecían los mandamientos, los estatutos, tendrían comida, fruto, pero si desobedecían, entonces dice la Biblia en Levíticos 26 que la tierra no daría su fruto. Entonces el hambre fue un juicio de Dios para Israel. Los judíos debían arrepentirse, pedir, implorar la misericordia del Señor, su perdón y no salir de Belén, y menos irse para otra nación pagana. ¿Y qué hace la familia de Noemí? Salieron para Moab en un tiempo de desesperación. Los moabitas eran descendientes de la hija mayor de Lot por medio de la relación incestuosa con su propio padre. El hijo proveniente de tal ilícita unión fue nombrado Moab y formaron el pueblo llamado Moab, enemigos de Israel. La familia de Noemí era su esposo Elimelec y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Ya establecidos en Moab, se enferma Elimelec. La Biblia guarda silencio de su enfermedad y muere. Entonces Noemí tiene que enfrentar primero dejar su tierra, su casa, sus cosas y emigrar para Moab. Y ahora la muerte de su esposo, una gran pérdida. Verso 3. Y murió Elimelec y se quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Pero ¿qué decía la ley? En Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Entonces, estos 2 hombres, Malón y Kelión, iban en contra de la ley de Dios. Verso 5.
Y murieron también los 2 hijos de Noemí, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y la pregunta es, ¿por qué mueren los 3 hombres en esta familia? ¿Era un pecado de Noemí? Dios guarda silencio y podemos ver la soberanía de Dios y su propósito. Y es aquí, en estos primeros 5 versos del capítulo 1 de Ruth, que podemos ver la influencia de Noemí como suegra en estas 2 mujeres moabitas. Les habló del Dios verdadero y único. Les enseñaría los 10 mandamientos. Les contaría las historias de la creación, de la salida de los israelitas de Egipto y tantas cosas que Noemí pudo compartir con Orfa y Ruth. Su testimonio de vida. Una cosa es hablar bonito, ¿verdad? Y otra muy diferente, cómo vivo la vida cristiana. Estas 2 mujeres fueron impactadas a irse con Noemí por la forma de ella vivir. Noemí hizo un gran trabajo. Eran mujeres paganas, pues en Moab adoraban al dios llamado Quemos. Era su principal deidad. La escritura llama a Quemos ídolo abominable de Moab, detestable. El culto a este ídolo era grotesco, al punto de incluir sacrificios humanos. El culto moabita estaba lleno de imágenes eróticas y conductas obscenas. El paganismo moabita tipifica todo lo abominable sobre la idolatría. Pero ¿qué hacen muchas suegras con sus nueras que no son cristianas? ¿Las rechazan, las critican, las hacen a un lado? No, hay que empezar el trabajo. Y es un trabajo duro de años, de disciplina, de constancia, de dependencia total del Señor. Noemí era creyente piadosa. Es la que Dios escogió para que lleve el mensaje a Ruth. Pensemos cómo fue criada Ruth en un paganismo total, quizás sin haber escuchado de Dios. Malón se enamora de ella, se casan y llega a vivir con su suegra y ve que ella es diferente. Su Dios es invisible, no es representado en ninguna imagen. Quizás vio a Noemí orar muchas veces: Señor, ¿cuándo podré regresar a Belén? Mira nuestra situación, estoy sola, tengo 2 nueras. ¿Qué vieron estas 2 mujeres en Noemí? Y te quiero preguntar, ¿qué ve tu nuera en ti? ¿Una cara sonriente, gratitud, alabanza? ¿O ves a una mujer amargada, resentida, que se queja todo el tiempo? ¿Te gusta visitar a tu suegra? ¿O qué martirio tener que ir a su casa? Recuerda, una buena suegra influye positivamente en la vida de su nuera. ¿O eres de las que dicen que viva mi suegra pero bien lejos? Las suegras tienen fama de metiches, canzonas y se habla muy mal de ellas. Pero Dios, mis amadas, nos puede capacitar para impactar la vida de otras personas, como lo fue Noemí en la vida de Ruth. Una buena suegra ama a su nuera como una hija, le sirve, ora por ella, la abraza, le agradece que cuide a su hijo y a sus nietos, no la critica, le enseña con amor, con esmero, respeta el hogar de su hijo, con esa mujer que Dios le dio como esposa. Mire, hay suegras que le dicen al hijo: bueno, escoja o ella o yo. Porque cuando el muchacho o la muchacha se casan y van a vivir aparte, esa suegra se siente sola y piensa que le quitaron a su hijito del alma. Y ven a la nuera como una intrusa y dice: viene esta aparecida y se llevó a mi hijo. Y se forman unas peleas tan grandes que ese hogar termina separándose. Hablaba con una mujer hace un tiempo y ella me decía: yo no puedo llegar a la casa de mi suegra. Ella no me habla, me desprecia. Me dice que yo no merezco a su hijo. ¿Qué tal eso, no? La suegra le decía a esta mujer que ella no merecía a su hijo. Y tantos ejemplos que podemos citar. Pero una suegra influyente para bien, Dios la usará para beneficio de su nuera. Como hay suegras que aman muchísimo a sus nueras, tanto que las prefieren más que a sus hijos. Y en la historia de Noemí podemos deducir que ella amaba profundamente a sus 2 nueras. En el verso 6
Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan y toma la decisión de volver a Belén. Dios tiene misericordia y regresa el alimento a su pueblo después de una hambruna. Noemí piensa volverse sola. Mis nueras son jóvenes, se volverán a casar, estarán con su familia, con sus padres. Pero su vida había impactado tanto el corazón de Orfa y Ruth que dijeron no te dejaremos partir sola. Qué lindo, qué influencia tan grande, qué testimonio de Noemí en ellas. ¿Qué dice tu nuera? ¿Iré contigo, suegra? ¿O váyase sola? Es para pensar, ¿cómo estoy influyendo en la vida de mi nuera? ¿Positivamente o negativamente? Estas mujeres viudas, sin nada, desprotegidas, en una cultura donde valían si eran representadas por un varón de la casa. Las mujeres no podían heredar las tierras en Belén. Elimelec las había vendido, ahora no tenían nada, pero ellas están resueltas a irse con Noemí. Y Noemí les persuade que no vale la pena tal sacrificio, que vuelvan a su pueblo y a sus dioses. Y ella reconoce que la mano del Señor está sobre ella. Logra convencer a Orfa, la convence de que ella regrese a su casa. Y en efecto, dice la Biblia que ella regresó. Pero Ruth nos dice lo siguiente en el verso 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué declaración tan hermosa de fe de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Influyó Noemí en la conversión de su nuera? Claro que sí. ¿Tienes una nuera que no es creyente, que no abraza tu fe? Pues mira el ejemplo de Noemí. Se ganó a una moabita para el Señor. Su testimonio de vida impactó tanto que ella siguió al Dios verdadero. Orfa volvió al dios Quemos, el abominable, pero Ruth escogió lo mejor. Tú y yo podemos ser esos canales por los cuales otras personas lleguen a conocer a Cristo. La oración, la lectura de la Biblia, el compartir con esa persona que no conoce a Dios es la clave. La palabra no volverá vacía. Después de 10 años, Noemí llega a Belén, viuda y sin sus 2 hijos, acompañada de una moabita. Están en la ruina, no tienen ni siquiera dónde vivir, ni qué comer, 2 emigrantes. Pero Noemí seguía confiando en ese Dios que nuevamente había visitado a su pueblo con pan. Noemí estaba en un profundo sufrimiento, en amargura, en dolor. Ella dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Si nos ponemos en los zapatos de Noemí, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotras? ¿Igual o peor quizás? Somos muy dadas a echarle la culpa a Dios de las decisiones que tomamos sin tener en cuenta a Dios. ¿Se humillaron al Dios Altísimo en la hambruna y dependieron de Dios? No. La solución fue salir. Esa es la decisión que siempre tomamos, la más fácil. Noemí perdió mucho, pero también ganó mucho. Una nuera, Ruth, una mujer humilde, que la cuidó y le sirvió, que la escuchaba, que se sometía a ella como autoridad. Una nuera que trabajó duro en los campos recogiendo espigas de trigo para traerle alimento. Noemí fue el instrumento que Dios usó para traer a los pies del Señor a Ruth, porque una buena suegra influye positivamente en la vida de su nuera. Sea cual sea la circunstancia, Noemí le enseñó a Ruth que sería duro el camino, viudas, pobres, y es el mismo principio que se encuentra en Lucas 9:62. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Ruth debía ser valiente y caminar por fe.
En segundo lugar, una suegra influyente busca el bienestar de su nuera. Ya vimos que una suegra influyente conduce a su nuera a Cristo. Ahora en este segundo punto del bosquejo vamos a ver una suegra influyente busca el bienestar de su nuera. El capítulo 2 y 3 es clave en este punto. Nos dice la Biblia así en el verso 1 del capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Noemí la llama hija mía, y es que eso era Ruth para Noemí, una hija. No vemos egoísmo en Noemí. Ella se vino de Moab conmigo, ahora me tiene que cuidar, me tiene que sustentar. No, Noemí buscó su bien, la seguridad de Ruth. Y es hermoso, Dios recompensa cuando buscamos el bienestar de otra persona. Noemí animó a Ruth. Hay un pariente que nos puede redimir, que puede comprar las tierras, lo que era de Elimelec y de su esposo Malón. Verso 2. ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Quién era Booz? Un hombre rico, de respeto, con integridad de carácter, un hombre piadoso, algo que hoy no es común encontrar. Booz significa en el que hay fuerza, o la fuerza está con él. Noemí buscó el bienestar, el bien de su nuera, buscando un buen hombre para que se casara. Proverbios 26 nos dice la Biblia: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Booz era correcto, consecuente, lleno de tacto, un hombre sabio, honorable. Al decir la Biblia que Booz era rico, no solo eran posesiones, sino que era un hombre de valor, un hombre íntegro, un hombre de verdad, un hombre de palabra, un hombre que cumplía lo que decía. Booz, un hombre de verdad. Noemí le dio instrucciones precisas a Ruth. Verso 3. Te lavarás, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. El plan de Noemí, en esencia, era que Ruth le propusiera matrimonio a Booz. Se había llegado al final de la cosecha, el lugar donde el cereal era aventado al aire libre. Booz trabajaría hasta tarde, dormiría allí en los sacos de trigo, vigilando con sus trabajadores. Él estaría contento, la cosecha había sido abundante, después de años de hambruna. Booz, un hombre próspero. Cuando Noemí aconseja a su nuera, le dice: báñate, perfúmate y vístete con tus ropas más lindas. Ellas, por ser viudas, llevaban un vestido quizás negro, pero porque ese vestido las identificaba como viudas. Entonces, Noemí comienza a arreglar todo para el matrimonio. Enseñó a Ruth que hacer no sería nada vergonzoso. Era una costumbre oriental, la ley del levirato, que cuando una mujer quedaba viuda, debía buscar su pariente más cercano y pedirle que fuera su marido. Una ley establecida por el Señor. Noemí no le estaba pidiendo nada indebido a Ruth. Ella buscaba su bien, la estabilidad, que tuviera su propio hogar, un esposo e hijos. En el verso 5, y ella, Ruth, respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¡Qué obediencia de Ruth! Esto nos habla de su carácter. Ella simplemente fue e hizo al pie de la letra lo que le dijo su suegra. Buscar a Booz, descubrir sus pies y acostarse allí. Era la cultura, era la costumbre. Y en el verso 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa, por cuanto eres pariente cercano. Esta era, ni más ni menos, una proposición de matrimonio. En nuestra cultura, podríamos decir: pero Noemí, ¿por qué hizo eso?
pero era la forma como Dios lo había establecido. Noemí estaba haciendo lo correcto. Ya Booz se había enamorado de Ruth. Fue muy generoso con ella desde que la conoció en sus campos. Ruth, desde que llegó a Belén, empezó a trabajar en lo que hacían los pobres, los desamparados, ir detrás de los segadores recogiendo trigo. Vemos a esta mujer diligente buscando también el bienestar de su suegra. Booz sustentó a Ruth con agua y comida. Le dijo que espigara en su campo, que no se fuera para otro campo. Dios estaba preparando todo para que más adelante esta pareja se uniera en matrimonio. La soberanía de Dios, la gracia de Dios para dos mujeres que se encontraban en la miseria. Noemí, una mujer persistente, preparó a Ruth. No pasaría toda la vida espigando, recogiendo lo que sobrara de las cosechas, no. Trabajó duro en el corazón de su nuera, mostrándole que avanzando, yendo en pos de su Dios, él tendría muchas bendiciones para ella. Qué carácter tan hermoso de Noemí. Había perdido su familia, pero ahora buscaría un hogar, buscaría la seguridad de su nuera. Verso 16 del capítulo 3. Noemí le dice a Ruth: ¿qué hay, hija mía? Nuevamente esa expresión, hija mía. Noemí estaba inquieta, pensativa. ¿Cómo le había ido a Ruth con Booz? Verso 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí le enseña a Ruth la paciencia, el esperar en el Señor. Qué gran influencia fue Noemí para Ruth. Una suegra que produjo grandes cambios en su nuera. La condujo a los pies de Cristo y ahora buscó para ella un buen hombre, piadoso como lo fue Booz. Un hombre correcto, podía redimir a Ruth, pero había otro pariente más cercano que él y se lo hace saber. En el capítulo 4, Booz fue a la puerta de la ciudad. Booz fue a la puerta de la ciudad. Era el lugar donde se trataban los asuntos legales. La Biblia no nos da su nombre. Booz lo llama fulano. Los dos se sentaron en presencia de 10 ancianos y negociaron por el derecho de ser el goel de Ruth. La palabra hebrea que se traduce como pariente cercano es goel y significa pariente, que venía al rescate de tierras o de personas, esclavas o viudas. Entonces el fulano debía comprar las tierras que fueron de Elimelec, que por herencia le pertenecían a Malón, esposo de Ruth. Las porciones de tierra eran parte del legado permanente de cada familia, de generación en generación. En el momento en que Booz le plantea el negocio, este hombre dijo que sí, que era una buena inversión, aumentar su capital. Pero cuando le dice que debía tomar a Ruth como esposa y restaurar el nombre de su esposo, es decir, tener hijos con ella, inmediatamente dijo que no podía dañar su heredad, y esto era poner en peligro la herencia de sus propios hijos. Entonces se hace el contrato formal, según la costumbre. El pariente se quitó la sandalia y la dio a Booz, garantizándole en efecto el derecho a ocupar su lugar como goel para Ruth y Noemí. Y en efecto, Noemí vio casar a Ruth con Booz, un hombre bueno, justo, generoso, que la amaba tanto que pagó por ella, por las tierras de su difunto esposo. Noemí vio casar a Ruth, su nuera, con Booz, un hombre sabio, como lo dice Proverbios 26. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Noemí escuchó lo que la gente de Belén decían, la profecía que expresaron cuando se enteraron del matrimonio de Booz y Ruth, y está en el verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos:
Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y la bendición fue profética. Booz y Ruth se casaron, y el Señor pronto les bendijo con un hijo. Verso 13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y miren, mis amadas, las mujeres también dieron una bendición. Verso 14. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, su niñera, su cuidadora, su guardiana. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Qué recompensa tan linda para esta suegra influyente. Las mujeres de Belén alababan al Señor por causa de Noemí. Recordemos cómo llegaron ellas a Belén, devastadas, destruidas, sin fuerzas. Pero ahora Dios en su misericordia proveyó un redentor que las comprara y las hiciera parte de su herencia. Noemí volvió a tener su casa, lo que antes tenía cuando se fueron a Moab. Y ahora Ruth, su nuera, le había dado un nieto, Obed. Ese niño la iba a restaurar, le iba a devolver la juventud, la alegría. Yo no tengo nietos, espero tenerlos algún día si Dios lo permite. Pero un nieto debe ser una bendición muy grande, porque son hijos de nuestros hijos. Y también Obed cuidaría de Noemí cuando estuviera viejita. Y efectivamente fue así, porque el nombre de Obed significa siervo. Podemos ver a Noemí tomando al niño, abrazándolo contra su pecho, dándole gracias al Señor por esta bendición. Para concluir, una buena suegra influye positivamente en la vida de su nuera. La conduce a Cristo, le enseña la palabra, la anima, le muestra que el camino no será fácil, pero que Dios está de nuestro lado. Una buena suegra influye tanto en su nuera que ella abandona la idolatría. Influyó tanto en la vida de su nuera que ella, por ejemplo, Ruth abandona la idolatría, las prácticas paganas. Y esa nuera sigue al único Dios verdadero. Y número 2, una buena suegra busca el bienestar de su nuera emocional, espiritualmente, vela por la seguridad de ella, la acompaña en momentos de dificultad, le sirve, le provee, la anima, la aconseja, le enseña qué hacer y le colabora con la crianza de los hijos, como una guardiana fiel al Señor. ¿Eres tú esa clase de suegra? Que el Señor nos ayude en esta mañana para cumplir con esa labor de llevar a otros a Cristo, que seamos influencia positiva y que busquemos el bienestar de los demás, como lo hizo Noemí con Ruth. Nos dice la Biblia en Filipenses 2:3: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te adoramos. Te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque suples nuestras necesidades, porque nos sanas de nuestras enfermedades, Señor, porque responde las oraciones que hacemos delante de ti. Gracias, Señor, por esta historia maravillosa de Ruth y Noemí.
Gracias porque Ruth fue una nuera fuera de lo común, Señor. Cuidó, proveyó, sustentó, animó a Noemí. Pero también Noemí fue una suegra tan influyente que la llevó a Cristo, Señor, mostrándole, Señor, con el ejemplo y por la palabra, cómo debía ella ser, Señor. Y de allí la declaración de ella: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. También esta suegra fue tan influyente que buscó el bienestar de su nuera, buscándole un esposo piadoso, ayudándole cuando nació su hijo Obed. Qué ejemplo tan lindo, Señor, de estas dos mujeres, para mí y para cada una de las hermanas, de los oyentes, Señor, que están escuchando en este momento la emisora. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estos son los consejos prácticos para tu diario vivir. Con Ailín Serrano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Un saludo muy especial para todas nuestras oyentes. Hoy, bajo el tema Noemí, una suegra influyente, veremos algunos consejos del Señor para nosotras, las mujeres, para ser suegras, presentes o futuras, influyentes en otros, para el bien, claro está. Y no solo suegras, sino mamás influyentes, tías influyentes, hijas influyentes, esposas influyentes, etc. Todo esto basado en el libro de Ruth. Estudiaremos estos consejos del Señor. Son 10 consejitos. En primer lugar, Noemí buscó al Dios de Israel. Noemí estaba lejos del Señor y de su presencia. Ella lo notó y deseó regresar a Israel, lo que implicaba volver a su tierra es estar cerca del Señor. Esto implicaba estar cerca del Señor. Ojo, mujer, cerca a su palabra, cerca a la oración. Que nosotras podamos influenciar a otros depende de nuestra relación con el Señor. Si nosotras no tenemos una relación cercana con Él, no tendríamos nada para dar. Segundo, Noemí no quiso imponer su fe a sus nueras, porque no es obligación, ¿cierto? No se trata de mi voluntad, sino de Dios y de lo que Él planea. A veces nosotros queremos obligar a la gente a hacer lo que deseamos, a buscar aún al Señor. Queremos controlar a otros, el lugar de los hijos, los nietos, el lugar de otras personas, nuestros amigos. Pero no es nuestro deber. Tampoco es el deber de una suegra querer controlarlo todo. 3. Noemí no buscó su propio deseo. Ella estaba sola, era una anciana. Y sabemos que un anciano tiene muchas necesidades. Y ella no buscó satisfacerlas en otras personas, sino en el Señor. Noemí pensaba más en el fruto o en el futuro de sus nueras. Ella deseaba que les fuera bien a ellas, aunque ella misma se quedara sola y no tuviera quien supliera sus necesidades. 4. Noemí reconoció ante sus nueras que la dura circunstancia venía del Señor. Ella les enseñó con su reacción que Dios es soberano y que hace lo que quiere. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? ¿Qué ven los demás en nosotras en tiempo de crisis? Esto influirá en otros. Tu fe mostrará paz, calma, contentamiento y dependencia del Señor. 5. Noemí aceptó la compañía y ayuda de su nuera. No fue grosera y dura cuando Ruth insistió en ayudarla. Simplemente lo aceptó y le abrió las puertas de su corazón para dejarse querer y ayudar. La suegra a veces no permite esto. Solo se fija en las fallas de su nuera. Recuerda todas las cosas que de pronto hizo mal. Mujer, todos tenemos pecados, pero debes tomar la decisión de amar y aceptar al otro. No es tolerar su pecado, es perdonar y ayudar a mejorar a la otra persona. 6.
Noemí aconsejó sabiamente a su nuera. Lo hacía con dulzura y suavidad. La trataba con palabras cariñosas como a una hija. Le decía, hija mía, qué tono tan bonito, ¿cierto? Definitivamente Noemí fue ejemplo de buena suegra. Tomó la decisión de amar a Ruth y lo hizo. En su trato mostró el amor, sus palabras, el tono y cómo le dice. Muestra que había perdonado cualquier falta, que oraba por ella y que no estaba brava o amargada por lo que hacía o dejaba de hacer. 7. Se interesaba por lo que le pasaba a Ruth. Conversaba con ella para orientarla y ayudarla. Noemí entendía que Ruth era joven e inmadura, que necesitaba ayuda, y fue muy sabia para acercarse, para orientar, para ayudarla. No hablaba mal de ella, no criticaba su inmadurez, no peleaba para hacerla cambiar, sino que buscó ayudarla conforme al plan y voluntad de Dios, no conforme a sus deseos y pecados. 8. Deseaba el bien para su nuera. Noemí quería verla bien y feliz, próspera y cerca del Señor. ¿Cómo ves a tu nuera? ¿Deseas su bien? ¿Eres ayuda o piedra de tropiezo para ella? ¿Eres su rival o su amiga? Debemos entender que los demás nos necesitan. Debemos buscar ser alivio, no carga para nadie. No venimos al mundo a perder el tiempo en perjudicar o dañar a nadie, sino a edificar y ayudar a otros a acercarse a Cristo. Se trata de un plan magno de salvación al hombre y no se trata de mí misma o de mis intereses personales. 9. Noemí le animó a Ruth para que esperara y confiara en Dios en toda circunstancia. Estas palabras son las que necesitamos todas, ¿cierto? Porque siempre habrá adversidad. Debemos estar ahí para animar y recordar a otros las promesas del Señor, sus planes de bien y la herencia maravillosa que tendremos en el cielo. Esto levantará a otros de depresiones, amarguras o desánimos y restaurará vidas, hogares. Ánimo, mujer, conviértete en ánimo y fortaleza para otros, en especial para tu nuera. 10. Finalmente, Noemí recibió el afecto, la provisión, aceptación y aprecio aún de todo el pueblo donde vivía. Todo como remuneración de parte de Dios. ¿Por qué? Porque fue sabia y tuvo fe al tratar con su yerna. Ella influyó positiva y correctamente en su nuera Ruth. Qué hermoso es saber de estas mujeres de fe, ¿verdad? Que cumplieron su ministerio en esta tierra. Que no se enfocaron en el dinero o en sí mismas, sino que buscaron a Dios para ayudar a otros a encontrar la salvación. Y eso las hizo realmente felices. Que el Señor nos ayude a buscar intensamente al Señor con mucho tiempo en la Biblia y oración. A no imponer nada a nadie. A no buscar nuestro propio deseo. A reconocer la soberanía del Señor reaccionando bien ante la adversidad. Que el Señor nos ayude a aceptar la ayuda de otros con humildad, a aconsejar sabiamente, a interesarse por otros para ayudarlos, a desear el bien para otros, a animar a otros a confiar en el Señor y a disfrutar la bendición del Señor. Porque Jehová recompense tu obra y la remuneración de Jehová venga sobre ti, mujer, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.